Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al octavo webinar de Sherpa Gestoría Online. Mi nombre es Marta Bermúdez y como sabéis, pues bueno, soy la que se encarga del blog y de todas las redes sociales de Sherpa y bueno, pues como veis también encargada de los webinars. En esta ocasión, en este webinar, teniendo en cuenta que se acerca el trimestre, como sabéis empieza ya el 1, este sábado 1, pues hemos decidido hablar de trimestres, pero no como en el otro webinar que hicimos, que íbamos a explicar, explicamos todos los modelos que teníais que presentar, cómo hacerlo, etcétera, ¿vale? Os recomiendo que lo veáis en nuestro canal de YouTube o también desde nuestra fanpage de Facebook. Si lo que queremos hacer, lo que queremos conseguir con este webinar es que podáis preparar un webinar, o sea, un trimestre nivel 10, nivel pro, que me gusta decir a mí, o Hacienda Friendly. O sea, todas las cosas, todos esos pasos y pequeños detalles que tenéis que hacer en vuestro día a día como autónomos para conseguir que Hacienda no diga nada e intentar conseguir que luego no tengan que reclamaros nada, ni tener que presentar declaraciones complementarias, ni nada por el estilo. Recordar también, como siempre, que en el caso de que en el trimestre no hayáis hecho ninguna factura de compra o de venta, ¿no? Puede ser que de repente un trimestre pues estéis a cero. También recordad que también que tenéis que presentar los impuestos trimestrales, da igual que no hayáis tenido actividad. O, por ejemplo, si no hubierais tenido ventas, pero sí que hubierais tenido compras, pues evidentemente os podéis deducir muchas cosas, ¿vale? O sea que siempre, siempre, siempre hay que presentar los trimestres aunque no tengáis actividad. Bien, hemos hecho este webinar, lo hemos estructurado toda la información, la hemos estructurado en 9 puntos que como siempre pues iremos desgranando, ¿no? Todas las cosas que tenéis que hacer para presentar el trimestre a nivel experto. Empezamos hablando del calendario, ¿vale? Tenéis que comprobar siempre el calendario. Ya sé que vuestra vida como autónomos es muy complicada, tenéis que hacer un montón de cosas al día y también sabéis que siempre los trimestres son del día 1 al 20 de cada mes de marzo, julio, octubre y luego en enero que sería el cuarto trimestre, más aparte se duplica el trabajo porque tenéis que presentar las anuales. Entonces, ¿por qué decimos lo de que comprobéis el calendario? Porque puede suceder que, por ejemplo, haya festivos de por medio. Os pongo este ejemplo del primer trimestre de 2017, que empieza el 1 de abril. Este mes, como sabéis, este mes que empieza, está la Semana Santa de por medio. Y si, por ejemplo, los que tengáis que presentar vosotros mismos las declaraciones, pues lo entráis en la sede electrónica de Hacienda y ya está, lo preparáis vosotros, pues bueno, no os tienen que preocupar los festivos. Pero sí que, por ejemplo, en Sherpa tenemos muchos clientes que nosotros nos encargamos de presentar los trimestres por ellos. Entonces, recordad que si domiciliáis todas las autoliquidaciones el sábado 15, ¿vale? Sería el último día, que da igual porque a Hacienda le da igual el sábado, pero claro, tenéis que tenerlo todo preparado porque antes del 12 de abril, porque como sabéis, el jueves 13 empieza la Semana Santa. Y bueno, los festivos se irían desgranando entonces a lo largo de todo el año, ¿no? Tenéis que tener muy en cuenta los festivos y por supuesto que el trimestre acaba el día 20. Que no se os pase para que luego no tengáis que sufrir penalizaciones de Hacienda que luego comentaremos, ¿de acuerdo? Segundo punto importante para poder presentar los trimestres a nivel experto. Registra todas tus facturas de venta, pero al día. Hay mucha gente que lo que hace es que pues va haciendo su trabajo durante los 3 meses y dice, bueno, pues cuando llegue a finales de mes o cuando ya empiece el plazo para presentar el trimestre, pues ya lo iré subiendo todo, ¿no? Apuntándolo en los libros de contabilidad o, por ejemplo, si sois usuarios del programa de facturación Sherpa Autónomos, pues ir metiendo todas las facturas, ¿no? Eso es un error, además, por muchos motivos que ahora veréis. Primero, porque no estaríais cumpliendo la legislación en cuanto a facturación se refiere, todo el tema que tiene Hacienda, todas las normativas que tiene Hacienda con respecto a las facturas. Aquí lo que interesa explicar y lo importante es cuándo tiene que entregar el autónomo las facturas a sus clientes. Pues hay diferentes casos. Por ejemplo, como sabéis, si vuestros clientes es una persona que no es autónomo, es un cliente final que se le llama, tendréis que entregarle la factura justo en el momento de esa venta, ¿no? Pero si, por ejemplo,
vuestro cliente es otro autónomo o es una empresa, tendríais que entregarle la factura antes del día 16 del mes siguiente al que efectuasteis esa venta de producto o servicio, ¿no? Entonces, por eso os digo que tenéis que tener ese registro de la facturación en vuestros libros muy al día, ¿de acuerdo? Para cumplir con la normativa de Hacienda. Un ejemplo que sí que podríais hacer es, imaginad que lo tenéis ya más o menos todo controlado, habéis subido todas las facturas de venta, de compra, pero de repente os surge un trabajo justo a final, pongamos el ejemplo a la de marzo, ¿no? Que hace 2 semanas o así os ha surgido un trabajo y tenéis que entregar esa factura. Pero por lo que sea en ese momento, pues no os viene bien, sabéis que el cliente no os va a pagar, o que habéis acordado con el cliente que os pague al mes siguiente. Entonces tenéis que contabilizar la factura, pero sabéis que el IVA de esa factura, como ya ha quedado registrada en vuestra contabilidad, Hacienda la exigirá, pero no os viene bien. En ese caso sí que cumpliríais con la normativa, porque podríais aplazar esa factura y meterla en el registro de abril, ¿de acuerdo? Siempre dentro de los 16 primeros días. En ese caso sí, pero en el resto de casos lo lógico es que vayáis subiendo y registrando las facturas. Digo subiendo porque me refiero al programa de facturación online, que siempre lo tenemos en mente. Registrando las facturas en vuestros libros de contabilidad, ¿de acuerdo? Otro motivo por el que os digo que tenéis que registrar siempre las facturas al día, llevar la contabilidad al día, además de para que no se os acumule el trabajo, como os decía antes, es porque imaginad que hacéis una venta de un producto o un servicio que varía un poco de lo que vosotros estáis acostumbrados a hacer o que varía de vuestra actividad económica más habitual. En ese caso, podría darse el caso de que tuvierais que daros de alta en un nuevo epígrafe del IAE. ¿De acuerdo? Este trámite sería modificar el 036, pero claro, tendríais que poneros en contacto con vuestro gestor, que el gestor lo llevará todo el trámite a cabo, que no es mucho tiempo, no es mucho tiempo realmente para que os modifiquen el 036, pero claro, es lo de siempre, si os vais esperando hasta los últimos días, se acumula el trabajo, entonces podéis pasaros de plazo con la correspondiente penalización. Recordad también por eso os digo siempre que es muy necesario que nos consultéis, ¿no? Que consultéis a vuestro asesor fiscal, porque imaginad que vosotros pensáis que realmente, bueno, pues que a lo mejor sí que puede entrar en vuestra actividad económica habitual, pero luego resulta que no. Si tuvierais diferentes epígrafes del IAE, tendríais que registrar esas facturas diferentes, cada una de su epígrafe, con un número de serie independiente, dependiendo de cada epígrafe, ¿de acuerdo? Entonces, si registrarais esa factura que después resulta que tenéis que estaría incluida en otro epígrafe del IAE, y si la registráis con un número de serie no independiente, ya estaríais cometiendo un fallo a la hora de presentar el trimestre y seguramente tendríais que presentar una declaración complementaria, ¿de acuerdo? Y si es fuera de plazo, luego lo explicaremos, pues entraríais, o sea, tendríais recargo, ¿vale? Por presentar el trimestre fuera de plazo. Más cosas. Por ejemplo, imaginad que hacéis una venta intracomunitaria o, por el contrario, que hacéis una compra intracomunitaria. También tenéis que tener esto muy en cuenta a la hora de registrarlo en vuestros libros, estas facturas, porque no se factura, las facturas intracomunitarias no se realizan igual que las facturas de operaciones que se han realizado en el mercado nacional, en España. ¿Por qué? Porque tendríais que estar incluidos, para no tener que incluir el IVA en la factura intracomunitaria, tendríais que estar incluidos en el régimen de operadores intracomunitarios. ¿Para qué? Para poder conseguir el VAT, que es como vuestro NIF, pero se incluiría el ES delante, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque si tenéis que daros de alta en el ROI, esto tarda bastante. No podríais, hasta que no tuvierais la confirmación de vuestro registro por parte de Hacienda y que os dieran efectivamente el VAT, tendríais que hacer la factura normal, ¿vale? ¿De acuerdo? Incluyendo el IVA. Por eso digo que estas cosas es mejor hacerlas cuanto antes y con bastante antelación, ¿de acuerdo? Encima, claro, si tuvierais que presentar el 349, que es el modelo relacionado
con las facturas intracomunitarias ya sería un follón acumulado a todos los trabajos y detalles que tenéis que hacer para preparar el trimestre. Dependiendo de vuestro volumen de facturación con agentes intracomunitarios, tendríais que presentar el 349 de manera mensual, trimestral o anual. Claro, si estáis en el cuarto trimestre y además tenéis que presentar el anual del 349 relacionado con operaciones intracomunitarias, ya sería más trabajo extra, dudas, gestiones con el asesor, etcétera, que tendríais que realizar. Por eso digo que siempre trabajando con antelación. Lo mismo sucedería si hubierais hecho exportaciones porque siempre una exportación está exenta de IVA, pero no siempre. Hay algunas veces que la ley de IVA en este sentido es muy tiquismiquis, por decirlo de alguna manera, y hay excepciones, entonces, sobre todo en servicios, porque depende de dónde se haya efectuado la entrega del servicio o el consumo del servicio por parte del cliente. Entonces es mejor si vais a hacer una exportación y también una importación que consultéis con el asesor a la hora de hacer esas facturas, ¿de acuerdo? Em, otro tema relacionado con las facturas de venta, que nos parece muy interesante incluirlo en este punto. Nunca habíamos hablado de esto en los webinars, si tenéis muchos artículos en el blog de Cherpa al respecto, es el tema de las facturas impagadas. ¿Por qué digo esto? En el momento en que introducís en vuestros libros, ya sea por el programa de facturación o en vuestros libros de registro, en el momento en que incluís una factura, independientemente de que la hayáis cobrado o no, tenéis que meter ese IVA en el trimestre. De ahí que muchos autónomos, cuando acaba el trimestre, tienen que presentar las autoliquidaciones, pues no tienen dinero suficiente porque a lo mejor hay facturas que no han podido cobrar. Por eso es mejor que apretáis un poco ahí al cliente en el caso de que no os hayan pagado las facturas justo cuando esté llegando los últimos días para presentarlo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre explicamos vuestras obligaciones, todas las cosas que tenéis que hacer, pero casi nunca prestamos atención a los derechos que tenéis como autónomo y por supuesto que tenéis derechos a la hora, sobre todo, de los impagos. Eh, Cuando se publicó la ley de morosidad se establecieron además unos recargos y unos intereses de demora incluso que podíais efectuar. Además de los días clave en los que los plazos de días que podíais exigir a vuestros clientes al momento del pago de la factura. Imaginad que vuestro cliente es un autónomo o una empresa, tendríais hasta 30 días, o sea, tendrían ellos 30 días como mucho para poder efectuar el pago de vuestras facturas. O si en el caso, por ejemplo, de que establecierais el plazo límite en el que os tienen que pagar en un contrato privado, como mucho, en el caso de que se pasaran de esos 30 días que están marcados por ley, como mucho podríais permitirles 60 días. Ahora bien, en el caso de que sea vuestro cliente una administración pública, tendrían de plazo máximo 60 días para pagaros, pero es que podrían incluso sobrepasar los 120 días por ley, pero en ese caso sí que tenéis el derecho a reclamarles un aval de garantía de pago. Bueno, como sabéis, según los últimos datos de morosidad, las administraciones públicas son las que más tardan siempre en pagar, pero bueno, si tenéis como clientes autónomos o empresas, estos sí que son prácticamente los únicos que cumplen con la ley de morosidad, ¿no? Con estos plazos que os digo de límites a la hora de pagar. Y también es muy interesante que pongáis en vuestro contrato, si firmáis un contrato mercantil con vuestros clientes, es interesante que pongáis los intereses de demora que tendrían que estar obligados a pagaros en el caso de que se pasaran incluso un día de ese plazo establecido de límite de pago, ¿de acuerdo? Y bueno, es muy interesante, como digo, que sepáis que también tenéis derechos como autónomos. Punto número 3, a la hora de poder presentar el trimestre y prepararlo como toca, sería separar los impuestos recaudados. Es decir, hablamos del IVA repercutido, ese IVA que incluís vosotros que aumenta el precio de venta final de vuestro producto y también, por supuesto, cuando recibís facturas con retención de IRPF. Mucha gente, muchos autónomos,
bueno, esto sucede sobre todo en las grandes empresas, pero mucha gente lo que hace es, bueno, cuenta con ese dinero como parte de su liquidez, entonces pues va realizando compras y dice, bueno, pues luego ya cuando vaya a llegar el trimestre, pues ya lo repondré. Imagina que estáis contando con que a lo mejor un cliente os va a pagar, pero al final luego no os paga. ¿Qué sucede con ese dinero? Tenéis que entregarlo sí o sí en Hacienda. Sí que podéis pedir un aplazamiento del pago trimestral de la deuda, luego os explicaré brevemente cómo hacerlo, pero ya tendríais que estar pagando un recargo, con lo que al final siempre os va a salir más caro hacer esto. Lo mejor es que en el momento en que cobréis una factura, ese dinero lo tengáis guardado. Incluso siempre nosotros recomendamos que es mejor tener diferentes cuentas bancarias para tenerlo todo bien claro, sobre todo lo personal muy diferenciado de lo profesional. Y si tenéis trabajadores, por ejemplo, el tema de la recaudación del IRPF, si tenéis que presentar el modelo 111, también relacionado con las facturas que recibáis con retención, dejad ese dinero bien guardado. Y sobre todo también si estáis obligados a presentar el modelo 130 o 131 relacionado con los pagos, retenciones a cuenta del IRPF. Todo este dinero lo mejor es que lo tengáis bien controlado para saber sobre todo en todo momento cuánto tenéis que pagar. En este caso es muy recomendable y muy práctico el utilizar programas de facturación online porque van diciéndoos en todo momento cuánto dinero vais a tener que pagar a Hacienda, tanto en concepto de IVA como en concepto de IRPF, pues a lo largo del siguiente trimestre. Vamos ahora a las facturas de compra, también un tema muy interesante. Hemos explicado que tenéis que tener muy al día las facturas de venta, pero también no nos tenemos que olvidar de las facturas de compra, número 4 de los 9 puntos que os he dicho al principio que analizaríamos. Decimos siempre que registréis todas las facturas de compra o de gastos justo en el momento en que la recibís. Imaginad que os llega la factura del teléfono, enseguida hacerlo. Sobre todo también me preocupa el tema de compras nuevas que hayáis hecho o también sobre todo si sois nuevos autónomos, que tengáis muy claro qué compras son las que realmente vosotros os podéis desgravar. ¿Por qué digo esto? Porque después, imaginad, presentáis el trimestre, pensáis que no hay ningún problema, y luego de repente Hacienda considera que, bueno, que ese gasto que tú has metido ahí como desgravable o ese IVA que tú pensabas que te podías deducir, pues al final, pues que no, que prefieren que les devuelvas el dinero porque consideran que no tienes derecho a deducir ese IVA o a desgravar ese gasto. Por eso es recomendable que habléis siempre con el gestor. Y en este caso, en este proceso, lo interesante es que contabilicéis bien siempre esos gastos, ¿no? Puede haber gastos, por ejemplo, en concepto de marketing, de servicios profesionales, de transporte, que siempre tengáis bien categorizado ese gasto en vuestros registros. Si, por ejemplo, hacéis una compra de más de 3.000 5,06 euros, IVA no incluido, estaríamos hablando de un bien de inversión. ¿Por qué digo esto? Porque los bienes de inversión, el IVA o el gasto no se deduce como se podría deducir, por ejemplo, de manera trimestral cualquier otro gasto, otra compra que hayáis efectuado. Hay unas tablas de Hacienda, esto ya lo hemos explicado alguna vez, hay unas tablas de Hacienda que establecen en cuánto tiempo puedes amortizar ese bien. Entonces, lo interesante es que si hacéis una compra que supera esta cantidad, que habléis con el gestor para saber si realmente es si está considerado por ley un bien de inversión, porque tendríais que tener uso de él más de un año, ¿no? Sería un bien que tú pudierais utilizar más de un año en la empresa. Pero hay excepciones, por supuesto, siempre hay letra pequeña con Hacienda, hay excepciones porque, por ejemplo, los uniformes de trabajo, pues no sería un ejemplo, o sea, pues seguramente os costarán más de 3.000 euros, sobre todo si tenéis trabajadores, etcétera, pero no se podría incluir dentro de bienes de inversión. Pues bueno, es normativa de Hacienda. Cuando os comentaba también que consultéis siempre con el gestor si realmente os podéis desgravar ese bien. O si, por ejemplo, trabajáis como freelance de casa y toda esta problemática de cómo podéis desgravar los suministros, qué porcentaje realmente de ese gasto del suministro según regla de tres, etcétera,
dependiendo de cuántos metros cuadrados utilizáis de vuestra casa para vuestro trabajo, todos estos temas que son tan farragosos, lo mejor es que lo veáis con el gestor antes de meter el gasto. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo del coche. Si utilizáis el coche para vuestro uso personal y para uso profesional, a no ser que estéis dentro del listado de empleos o de actividades económicas que sí que se pueden desgravar al 100%, como por ejemplo un comercial, pues en ese caso generalmente os podéis deducir, digamos, el 50% del IVA de los gastos relacionados con el coche, como por ejemplo la gasolina. Pero, como siempre, Hacienda puede pensar, según términos subjetivos, que realmente, según vuestra actividad económica, pues no piensan que vayas a utilizar tanto el coche a nivel profesional, con lo que dicen, oye, mira, pues no, no vas a poder deducirte el 50%, te puedes deducir el 20%, por ejemplo. Si presentáis el trimestre y luego os requieren ese dinero, tendréis que devolverlo, lógicamente. Entonces, es mejor siempre asegurarse antes de presentar los modelos de autoliquidación para luego no tener que estar recibiendo notificaciones de Hacienda que siempre dan bastante miedo. Punto número 5 de cómo hacer un trimestre perfecto. Calcula tus impuestos. Siempre os decíamos antes que es muy recomendable, en este caso, utilizar el programa de facturación online. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en tu día a día, registras las facturas de venta, registras las facturas de compra, el programa va registrando todo esto, entonces tú conforme va acercándose el trimestre vas echando ojo de, bueno, pues cuánto IVA tengo que pagar o cuánto IRPF tengo que ingresar. ¿Tengo dinero suficiente? Si no, imaginad que no tenéis dinero bastante para poder hacer frente a ese pago. Pues os decía antes, siempre podéis solicitar un aplazamiento o fraccionamiento de esa deuda que contraéis con Hacienda. Como sabéis, bueno, hemos hecho un webinar al respecto, os recomiendo de verdad que lo veáis porque explicamos a detalle cómo podéis realizar el aplazamiento de deudas con Hacienda, tanto de IVA como de IRPF. Ha cambiado el sistema y ahora, pues bueno, hay más letra pequeña todavía de la que había anteriormente. Si si la deuda es hasta los 30.000 euros, podéis hacerlo, podéis solicitarlo, el aplazamiento por la sede electrónica de Hacienda cuando presentéis los impuestos. Más de 30.000 euros, pues ya tenéis que pasar por oficina, ¿de acuerdo? Cara a cara. Entonces, el problema de presentarlo por sede electrónica, que es la mayoría de los casos de los que nos veis, se supone que, claro, al ser un robot, es lo que comentábamos en el webinar, al ser un robot, pues lógicamente no os va a poner problemas a la hora de solicitar el aplazamiento, pero según la nueva normativa, no podéis solicitar que os aplacen más dinero del IVA repercutido que no habéis podido recaudar, es decir, del IVA que no habéis ingresado porque no os han podido pagar vuestros clientes la factura que habéis registrado en ese trimestre en concreto. Sería lo mismo con el IRPF. Supuestamente, ya os digo, no podéis solicitar aplazamiento de más dinero de eso. O sea, nunca podríais, si hablamos de IVA, nunca podríais solicitar más dinero, lógicamente, del que os sale en el 303. Pero, como os digo, al ser un programa informático, en ese momento seguramente sí que os aceptarán el aplazamiento, pero luego una vez ya revisen las cuentas, a lo mejor os encontráis con que no os lo aprueban. Pero claro, tienen 2 meses para poder daros respuesta, como mucho. Entonces, pues ahí está la duda. También al ser un nuevo sistema, al ser una normativa, pues estamos aún esperando a ver cómo van a surgir las cosas. Pero bueno, por el momento que sepáis que tenéis esa posibilidad, pero siempre con recargos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora explicaremos. Si, por ejemplo, os pasáis de plazo, bueno, esto sería ya en el caso de que presentéis el trimestre. No me voy a liar, que si no ya me mezclo cosas. Punto número 6, vamos a ir por partes. Ya vamos por el punto número 6. Dudas adicionales, siempre tenéis que tener en cuenta las dudas adicionales que os pueden ir surgiendo a la hora de
a la hora de presentar el trimestre. Por lo que os he comentado antes, ventas intracomunitarias, que tenéis una importación, una exportación, todas aquellas dudas que pensáis que podéis hacerle al gestor, al asesor, intentad siempre hacerlas cuanto antes, ¿de acuerdo? Y si pueden ser todas juntas, pues mejor. ¿Por qué? Porque al final todos los clientes van a la vez, todo el mundo tiene problemas de última hora, etcétera, y si no os contestan en el momento, os entra la taquicardia y entonces es mejor siempre estas cosas hacerlas con antelación, ¿de acuerdo? Si estáis en el programa de facturación Sherpa, tenéis ahí el chat para poder hablar con los asesores, pero ya digo, si no os contestan en el momento, no os preocupéis, ellos lo han leído, pero pasito a pasito, enseguida os contestarán, ¿de acuerdo? Punto número 7, muy importante, el certificado electrónico. Si sois vosotros los que tenéis que presentar en la sede electrónica vuestros impuestos, siempre controlad la fecha de caducidad del certificado electrónico, porque luego de repente entráis en la sede electrónica y os dais cuenta de que que os ha caducado, estamos en los últimos días y podéis tener un problema, presentáis el trimestre al final con pasado el plazo y tenéis que pagar recargo. Entonces estas cosas es mejor, como digo, hacerlas de antemano. A ver, si os caducara, entréis en la web de la moneda y timbre y entonces tenéis, se puede hacer incluso en una hora la renovación del certificado, ¿de acuerdo? En el caso de que os vaya a caducar en fechas próximas, podéis renovarlo 60 días antes de la fecha de expiración. Pero, por ejemplo, imaginad que vais a renovarlo y hay momentos, por ejemplo, si habéis hecho, o sea, obtenido este certificado digital identificándote con otro certificado digital, o si vas a renovar por segunda vez el certificado digital, pues no te pueden dar el nuevo certificado digital, valga la redundancia, el tercero en este caso ya sería por la sede electrónica, por la web de la moneda de timbre, sino que tendríais que personaros en una oficina para poder demostrar vuestra identidad. Entonces, claro, como os podéis imaginar, si estáis en los últimos días para preparar el trimestre, no os va a dar tiempo seguramente poder estar dentro del plazo. Y luego, si tuvierais que solicitar la clave PIN, recordad siempre que no es el primer caso que se le ha pasado, que tiene solamente una duración de 24 horas. Entonces, si lo solicitáis, presentar directamente los modelos de autoliquidación y no lo dejéis pasar, que son solamente 24 horas, ¿de acuerdo? Y número 8, pasamos ya al número 8, nos quedan dos. Presentad, por favor, siempre con antelación el trimestre. ¿Por qué? Porque si surge cualquier problema, tenéis días pues para poder solucionarlo. Hay veces incluso que la sede electrónica, cuando te metes para poder subir los modelos, de repente no funciona, se queda bloqueada. Si fuera este caso, pues hay veces que sí que han dado varios días para que la gente pueda subir los modelos, pero a lo mejor no, o sea, no, tampoco podemos jugar con ese buen hacer, digamos, de la sede de la Hacienda, aunque sea un problema que haya surgido por parte de ellos. Si fuera, por ejemplo, un problema vuestro, lógicamente, pues si os pasáis del plazo, os pasáis del plazo, ¿no? No va a tener ninguna consideración al respecto. Y ahora sí, que casi me adelanto antes, os explicamos los recargos, ¿de acuerdo? Imaginad que presentáis el trimestre fuera de plazo, os dais cuenta, me he pasado. Bueno, si vais con buena fe, no tendréis tantos problemas, ¿no? Los recargos serían del 5, 10 o 15% del total, son recargo de esos porcentajes, del total a pagar que os salga en el trimestre, dependiendo de si efectuáis el ingreso durante los 3, 6 o 12 meses siguientes al plazo, por ejemplo, si es el 20 de abril, a contar desde ese plazo, ¿no? En los 3, 6 o 12 meses siguientes desde la fecha que expiró el plazo para poder presentar los modelos. Ahora bien, si se os olvida, pues puede suceder, porque no es la primera vez que tenemos casos de estos en Sherpa, de repente se os olvida, recibís la notificación de Hacienda reclamándoos el pago.
Y entonces, en este caso, sí que entrarían en juego los intereses de demora. Serían un 5, 10 y hasta el 20% de recargo, pero ya os digo, con intereses de demora. Por eso siempre insistimos en que cuanto antes lo tengáis todo esto cerrado y presentado, mejor que mejor. Y luego ya, último punto, número 9, comprobar posibles errores. Yo ya sé que los trimestres son muy tediosos, que es un trabajo extra que tenéis que añadir a vuestra faena como autónomos, que ya es bastante dura, pero si presentáis un trimestre y por cualquier ejemplo os diréis cuenta de que habéis cometido un fallo, bien sea en una factura, lo del VAT que os comentaba antes, que habéis hecho cualquier cosa extraña, tenéis siempre derecho a solicitar, o sea, a presentar una compensatoria. Entonces, perdón, complementaria. Si presentáis una declaración complementaria dentro del plazo marcado por Hacienda, es decir, antes del día 20, pues no pasaría nada. Pero si presentáis el trimestre en los últimos días, se supera el plazo, sucede ese problema que os obliga a presentar una complementaria y estáis ya fuera del plazo, entonces sí que tendréis que pagar recargo, aunque sea una complementaria, ¿de acuerdo? Y además, como sabéis, no hay días extra, digámoslo así, para poder presentar en la complementaria, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un repaso de todos los puntos. El calendario, revisadlo siempre. Registrar todas las facturas de venta y de compra, tener estos registros en vuestros libros de contabilidad siempre al día. Reclamar las facturas impagadas con tiempo. Separar el dinero de vuestros impuestos recaudados, tanto de IVA como de IRPF. Calcular los impuestos para saber si podréis hacer frente al pago en el caso de que tengáis que pedir un aplazamiento de la deuda. Revisar las dudas adicionales para plantearlas al gestor. Comprobar el certificado, que os parece una tontería, pero luego siempre genera problemas. Presentar los impuestos con antelación para evitar sanciones y comprobar posibles errores para el caso de que tengáis que presentar una declaración complementaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que el trimestre se presente bien, que no haya ningún problema, que nadie tenga notificaciones de Hacienda en mayo, por ejemplo, y nos vemos el próximo mes. Como sabéis, siempre los webinars los hacemos el último jueves de cada mes a las 7 de la tarde aquí en nuestra fanpage de Facebook. Soy Marta Bermúdez y estoy muy contenta de haber estado con vosotros como siempre, ¿de acuerdo? Que paséis una muy buena tarde. Hasta luego.